esta bendición que siento dentro de mi corazón. No lo puedo ocultar, hoy lo tengo que gritar. Quiero que el mundo sepa que te tiene que escuchar. La felicidad que esperas solo en ti la puede encontrar. Porque Cristo vive, y por su amor quiero ser santo. Estamos de regreso pues con su programa Juventud y Fe en el episodio número 8. Y como decía en el inicio de este programa, pues tema del día de hoy es una continuación del sábado anterior. Estamos en este tema del Papa Francisco a los jóvenes, parte número 2. Y vamos a comenzar pues con esta temática muy interesante que en lo personal pues sí me llena de demasiada reflexión, porque son puntos que van ligados a lo que nuestro actual sumo pontífice, es decir, el Papa Francisco, recomienda a los jóvenes, habla a los jóvenes directamente. Yo creo que ese es ya de entrada un primer punto que muchas de las ocasiones pues nos hace falta valorar quién está cerca de ti, quién te habla por tu nombre, porque hoy lamentablemente en nuestra sociedad pues hay esa desvaloración de lo que hoy se tiene, de lo que hoy se puede recibir. Es decir, muchas de las veces no valoramos pues el consejo de mamá, de papá, de nuestros viejitos tercera edad, nuestros abuelitos, nuestros amigos, quienes sean, ¿sí? Inclusive de las mismas circunstancias. Y lamentablemente pues también desconocemos que a través o detrás de todo ello seguramente es una manifestación, es decir, una presencia viva de nuestro Señor, que en el buen sentido de la palabra se aprovecha de estos medios, de estos conductores que nos traen su mensaje. Así es que pues es importante conocer esta voz del Papa Francisco, que está inspirada en los evangelios, en el mismo Cristo, en su palabra, quien nos trae a su misma vez el mensaje de Dios Padre. Pues en fin, vamos a comenzar. A ver, Arturo, aquí te pido echarnos la mano con este primer punto, que es lo que nos dice y que podemos aquí resaltar. Haced que se oiga vuestra voz. Si no os escuchan, gritad aún más fuerte, haced ruido. Tenéis todo el derecho a opinar sobre lo que concierne a vuestro futuro. Os animo a ser emprendedores, creativos y críticos. No es necesario salir a las calles, rayar paredes, destruir coches para que nos escuchen. Muchas veces los gritos más altos y el ruido más fuerte que podemos hacer no los damos con la boca, lo damos con nuestro testimonio. Híjole, no, pues es que ahorita precisamente comentando detrás de programa, detrás de cámaras con estos jovencitos, pues es que sí ha habido demasiadas confusiones, ¿no? Con este punto, y lo hablábamos en el primer programa, teníamos esa interpretación, tratamos de interpretar, ¿no? Esa frase del Papa Francisco, el armar lío, pero va de la mano, muy de la mano. No sé, Flor, aquí sí en su debido momento hayas tenido ese encuentro, esa lucha por poder expresar quizás aquello que en su debido momento, no sé, quizás no te explicaron bien, o se confundió la situación, o simplemente, no sé, de repente no hubo con quién dialogarlo para aclarar ciertas cosas. No sé hasta qué punto hayas encontrado tú esta situación muy personal o de alguien muy cercano, quizás. Siempre me he expresado de manera muy pacífica, la verdad. Okay. O sea, no es como que yo haya sido así tan rebelde. Bueno, le he preguntado a mis papás y lo que me han dicho es que pues incluso desde niña todos mis hermanos hemos sido como muy pacíficos, ¿no? O sea, pero también ha habido ese apoyo de los padres donde me refiero, hay una duda, hay una pregunta, voy con ellos y tengo contestación. Sí, claro que sí. Ajá, sí, siempre era como pues preguntarles a ellos y pues sí nos respondían, ¿no?
Creo que el problema más grande que hemos tenido nosotros ha sido pues frente a las personas externas, en la escuela, en el trabajo, claro. el encontrarnos con todas estas personas que no tienen nuestra misma formación, el encontrarnos y sobre todo más bien el enfrentarnos contra ellos, porque traen pues todas estas ideologías, ¿no? Cosas que a nosotros pues desde chiquitos nos enseñaron el por qué no se hace, el por qué no se debe creer en eso. Entonces creo que pues tampoco yo llego al grado de juzgarlos. No, pues no se puede. No se puede. Claro. Antes sí era como de que pues ¿por qué no entiende? O ¿por qué? O sea, ¿por qué tiene esa situación? Pero ya viendo un poquito más como el contexto, pues no todos crecimos de la misma manera, no todos tuvimos como la misma formación. Y pues es algo que en lo personal yo agradezco mucho a mis papás de que nos apoyaron, de que nos instruyeron y pues sí nos costó pues lágrimas. Claro. Sí, pues ahí a veces pues nuestras correcciones, ¿no? Pero ahora entendemos que pues sí fue por nuestro bien. Y pues todas esas personas que, bueno, los jóvenes de ahora pues tampoco es como su culpa, ¿no? Es que les hace falta herramientas. Ajá, ¿no? fue como imagínate allí a tal joven que, no sé, creció sin padre, sin madre, o simplemente tiene a los dos, pero pues ninguno de los dos da respuestas a sus dudas. Digo que va por ahí, ¿no? También. Sí. Y me estaba acordando ahorita que esta frase, bueno, cuando estaba buscando las frases, pues a veces no las entendía, no entendía qué es lo que decía y luego volvía a leerla y la volvía a leer. Sí, y pues luego dije, volvemos a lo mismo, la interpretación. Y luego volví a ver en qué momento lo había dicho y en qué contexto. Y en esta frase se las dijo, no recuerdo qué país, pero está en Europa. Okay. Entonces, si nos ponemos a pensar, pues México es el país más católico, Latinoamérica, y en cambio, pues en el otro lado del mundo no es tanto como esta religión, hay un montón allá. Esa tarea que acabas de hacer, perdóname que te interrumpa, yo creo que es importante para todos nosotros, me estoy refiriendo específicamente, bueno, puede aquí aplicarse para cualquier otro miembro de nuestra Santa Madre Iglesia. En este caso, el Papa Francisco, lo hablamos en el primer programa. Sí, hay que ver a quién dirige sus palabras, lo que ahorita está diciendo Flor, por qué dijo eso, en dónde se encontraba él, de dónde es, o sea, todo eso. ¿Por qué? Porque si no sacamos de contexto. Ahora sí, Flor, a ver, continúa. Ya se me perdió. Ya no lo voy a decir. Ya se me olvidó qué iba a decir. Sí, a los jóvenes, no recuerdo qué país, la verdad, pero sí fue allá en Europa. Parte de Europa. Entonces, igual si lo tomamos como para nosotros, como mexicanos que estamos aquí, pues se me viene mucho a la mente todos estos movimientos que están surgiendo, sobre todo en la juventud, ¿no? Aborto, homosexualidad, todos estos. Ideología de género. Y todos esos temas que, pues, causan controversia y que están mal, pues, y nosotros como jóvenes, o sea, yo lo tomo para mí. Okay. O sea, dice, gritad más fuerte, haced ruido, tenéis todo el derecho a opinar sobre lo que concierne a vuestro futuro. Y esto yo lo tomé, bueno, cuando empezó todo esto de todas estas ideologías, pues sí lo tomé un poquito más como personal, porque, por ejemplo, yo estoy en el área de la salud. El tema del aborto, si se llega a ser legal, va a ser un problemón. Sí. Entonces, yo veo desde ahorita por lo que es el futuro y pues claramente como joven, pues no vamos a apoyar eso y vamos a tratar de eliminarlo. Claro. Porque pues va a llegar, tal vez si ahorita como estudiante o como pasante no me afecta, pero en un futuro pues va a llegar a afectar a las demás personas. Así es. Es un punto muy delicado y claro, vuelvo a lo mismo, la interpretación del no confundir, ¿verdad? Porque bien podrían decir inclusive estas ideologías o este tipo de corrientes, pues el Papa nos está apoyando. Dice que armemos lío, dice que armemos desastre, pues vámonos. Entonces, no, espérame, no es en ese aspecto, ¿no? O simplemente que un joven católico escuche estas palabras y ve los hechos de estas ideologías, pues entonces el Papa lo apoya, yo creo. Entonces vamos a desquitarnos de esta manera. Ahora, el punto también importante y muy central que noto aquí, que lo mencionabas y también lo mencionaba yo, era en el aspecto de ese contexto también de estos chicos, ¿verdad?
de estos adolescentes, de estos jóvenes, que todo lo pasamos, tenemos un contexto, tenemos un pasado, tenemos afecciones pasadas. Entonces aquí lo importante es comprender, y comprender no está nada de la mano con que, haz lo que quieras, está bien, sí tienes razón, porque es un pretexto, pues como tuviste un mal núcleo familiar, está bien, síguete expresando así, desquítate. No, yo pienso, muchas de las veces pongo el ejemplo de ese niño que trae el cuchillo en la mano y el hecho de porque no conozca qué es, se lo vas a dejar. De todos modos no conoce, déjaselo. Pues no. O sea, lo mismo sucede de verdad en la adolescencia, en la juventud, cuando desconocen ese pasado, porque aunque no lo crean, lo desconocen. ¿Por qué lo desconocen? Porque simple y sencillamente lo quieren olvidar. Dicen, no, yo no quiero volver a pasar esto. La agresión, lo comentaba ahorita con los chicos, la agresión que viví por parte de mi padre, de mi madre, la agresión, y aquí sí es un tema bien delicado, pero sí sucede, y eso no me llena nada de orgullo. Cuando sufren agresión por parte de nosotros, el clero, los padrecitos, las monjitas, los frailes, la catequista, el líder ahí del grupo de jóvenes, o sea, aguas con eso, porque no estamos yendo por la oveja. Hay una frase de un sacerdote que decía, no estemos jugando con el rebaño de Dios, porque a veces, muchas de las veces como líderes, de repente nos creemos los dueños, los pastores ahí verdaderos, y de repente estamos poniendo en riesgo aquella oveja que no es tuya. Entonces, en este caso, por ejemplo, yo sí recomendaría, si viviste una situación de este aspecto, no malinterpretes estas palabras del Papa Francisco. Es decir, no te dejes llevar ni por el furor, ni por la emoción, ni por la afección, sino más bien trata pues de ahí, que muchos nos da miedo lanzarnos en la interioridad, nos da miedo irnos al pasado por esas cuestiones que vivimos y nunca quisimos que pasaran, pero pasaron. Por lo tanto, hay que remediar, hay que reparar, hay que sanear todo eso que muchas de las veces pues lo vamos acumulando. Pues es un punto importante. Aquí, no sé, Arturo, si tengas algo que opinar también en este aspecto, porque pues también no sé hasta dónde, por ejemplo, no sé si tus compañeros de repente notes, no que te digan, porque también muchas de las veces no nos dicen, simplemente los vemos en sus expresiones, ¿no? El más escandaloso del salón, el más ruidoso. Es que muchas de las veces detrás de mucho ruido puede haber simplemente ahí todo un miedo, un mundo ahí de sentimientos. No sé si hayas, no solamente en la actualidad, a lo largo quizás de tu vida en la escolaridad, en la escuela, o no sé, vecinos, has alcanzado a percibir esta, no sé, falta de atención porque los escuchen, algo por el estilo, o amigos que inclusive te invitan a ciertos movimientos, vente, vamos a hacer revuelta y esto y el otro, no sé, es que sí, suelen saber, y más ahora. Él ¿no? es el que hace la revuelta. Arturo es el que hace, no he tenido fe porque yo soy el que provoco todo eso. No sé, a ver aquí, si nos pudieras compartir un poco. Sí me ha tocado ver muchos amigos que hacen mucho escándalo, Ajá. que son los más problemáticos también en el salón. Pero Y a lo mejor problemáticos en todo el sentido, ¿no? Sí. O sea, en cuanto a que de verdad tienen problemas, y ese es el asunto más impactante. Sí. Y ahorita más últimamente me he dado cuenta más porque como ya vamos a todo el tema de las afecciones, ya Ok. puedo comprender más Sobre porque- su contexto. sí. Ujú. Y me ha tocado ver también de ambos polos, ¿no? No solo los que hacen mucho ruido, también aquellos que se quedan callados. Y no- Claro, sí. Y, ¿Y pues, ahora qué traes tú, no? ¿Qué tienes? y es totalmente... Y yo creo que hay que tener ese balance, ¿no? Porque Ujú. muchos, cuando se quedan callados, intentan olvidar todo, ¿no? Ignorar como habíamos dicho. Ujú. Y luego otros que hacen todo el ruido para tener esa atención. Claro. Ahí, fíjate, tocaste un buen punto, es el otro lado de la moneda. Los que definitivamente están callados, ¿verdad? Y dices, ay, es una persona seria. No es una persona seria. Interiormente trae un ruido tremendo, ¿verdad? Porque no se atreve a saltar ese otro escalón del miedo a decírselo a alguien, ¿verdad? Entonces, es importante. Yo creo que aquí es resaltar. Entonces, ¿cuál sería, para concluir este punto, una manera correcta, adecuada de cumplir esto que el Papa Francisco nos recomienda? ¿Cómo podemos alzar la voz? A ver, aquí, Flor, no sé qué podrías tú
aconsejar para alzar la voz de manera adecuada. Es decir, llevar a cabo lo que el Papa Francisco dice sin malinterpretar. Pues el Papa Francisco nos invita a alzar la voz, más no a generar conflictos entre los demás, ¿no? O enemistades. Ese sería uno de los primeros puntos, una incoherencia. Dices, no, pues voy a alzar la voz de manera cristiana, pero voy a afectar al otro. No, pues ya no. Es que se supone que en los valores cristianos está un primer punto, una regla de oro. No tienes que afectar a nadie, ¿verdad? Ni a ti mismo. Uh-huh. ¿Ok? Y bueno, creo que como jóvenes, pues sí es una tarea difícil. Sí, claro. Pues. Porque pues aparte de nuestra personalidad o nuestros deseos, pues sí a veces nos llevan al impulso de hacerlo. Ajá, no, sí. Aquí no hay nadie que me pare. Ahorita van a ver. Y más si vemos que todos los demás lo hacen, claro. Pues un mayor porcentaje. Sí, claro. Sí. Y pues creo que eso es normal. Porque pues estamos, como dice usted, en esta etapa en la que andamos con todo. Pero pues yo creo que como jóvenes, si ya conocemos un poco el camino, ya sea que, bueno, por ejemplo, nosotros pues sí nos criaron en esta doctrina, pero los demás jóvenes que no fue así, pero que ya conocieron un poco, tienen cierto conocimiento sobre pues lo que es el camino de la cristiandad o el camino de la fe, pues sería invitarlos a que... ¿Crees que sea tarea nuestra? El poder, sí, el poder... ¿De usted? Digo, pues de usted, yo no sí, sé. No, o sea, ¿crees que sea tarea nuestra como católicos? Así lo que tú estás diciendo, como lo estás diciendo, que llegue un jovencito y de repente, no sé, ay, ¿por qué crees en eso? O simplemente, ni me hables de eso, no sigas hablando de eso, o aguárdate esa cruz, ¿no? Que traes ahí colgada en el pecho, no sé. ¿Crees que sea tarea nuestra influir un poco en pequeñas palabras o a lo mejor ni siquiera con palabras, pero quizás con el ejemplo? Sí, sería nuestra tarea. Muy importante, y ahorita lo decías también, digo, es nuestra tarea, pero no deja de ser difícil, es una parte compleja. Así que no es un impedimento para hacerlo, no es un impedimento. Creo que lo más difícil sería el saber hablarle a los jóvenes. Claro, sí. Ahí, a ver, yo lo dije en su debido momento. Qué fácil es trabajar en tierra preparada. Es decir, voy a hacer un retiro en mi parroquia, pero pues son puros hijos de señores católicos que los traen. Porque es una comunidad parroquial y dices, no manches, estos son de cada año, ¿no? Y nada más vienen el año del retiro. No vienen al grupo de jóvenes, no vienen a misa, pero vienen al año del retiro. A ver, sal a tu colonia. Sal a tu colonia, a los jovencitos que están ahí en la calle sentados en la banqueta, entrégales un volante y dile, oye, Dios te ama. Oh, sí, te van a seguir corriendo. No, claro que no. Es una tarea complicada, compleja, pero no deja de ser importante comprender con claridad. Es nuestra misión, esa es nuestra tarea, ¿sí? Pues aquí ya entramos en conflicto porque es un punto muy importante. Tú, Arturo, ¿crees que te cambio la pregunta, ¿crees que puedas llevar a cabo esto? Y si crees que puedas hacerlo, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Tienes un método por ahí estructurado? ¿Te has puesto a pensar si realmente es tu misión o no? ¿O crees que simplemente lo vas a dejar pasar de largo? Yo estoy igual. Tranquilo, no pasa nada. Ese fue también mi primer programa, estar así con la silla. Por el nervio, no pasa nada. Te hice muchas preguntas, pero contesta una nada más. Llevar un método, una metodología, no. Más que nada es, por ejemplo, en mi caso no soy mucho de hablar y yo lo haría más con acciones. Bien. En el día a día. Claro. Pero para esto, poder hacerlo, tengo que estar también yo en santidad. Eso. Ay, acabas de tocar un punto muy importante. Para todos mis hermanos que acaban de escuchar este lenguaje muy cristiano, estar en santidad pues nos lleva a relacionarnos con el Señor. Eso me refiero a la oración diaria. Y la oración diaria no me refiero a... ¿por qué no fuiste a la escuela, Arturo? Es que me quedé orando, ¿ah? Soy un santo. Pues no, ¿verdad? Simplemente mi oración de la mañana, si quieres del mediodía, de la noche antes de acostarme, un rosario entre semana, un día si quieres a la semana, o cada día como tú quieras, en familia, mi hora santa fin de semana,
La otra vez ya saben que de repente causo conflicto en los programas. En mi programa me mandaba un mensaje una personita, no digo si es hombre o mujer, así la dejamos si quieren. Y me decía, Fray, pues ¿cuándo voy a tener porque yo les estaba invitando a que tuvieran una hora santa, no lo sé. Y dice, Fray, ¿yo cuándo voy a tener una hora santa? Si yo trabajo de 8 de la mañana a 8 de la noche. ¿Cuándo? A ver, ¿a qué hora? Si tengo que atender a mi familia. Así reclamándome, ¿no? Y yo, ándale, porque, bueno, fue un mensaje de voz de WhatsApp, ¿no? Por eso lo hago con esta expresión, no que me lo había imaginado. Sí, pues, ay, Fray, se lo estoy imaginando de más. No, es en serio, así con esa expresión. O sea, casi gritando ello, así retirándome el teléfono, ¿no? Y sinceramente sí, me quedé así pensando, dije, oiga, ¿usted no va a misa los domingos? Me dice, sí, ¿y no será que podrá después de misa quedarse un poquito de tiempo? Allí delante del sagrario, no es necesario que esté el Santísimo, digo, es importante, pero caramba, mañas hay para todo. Por lo menos yo he tenido muchas mañas en el buen sentido de la palabra en cuanto a, ay, que no prendió el carro, pues busca un taxi ahorita mismo porque ocupo llegar. O sea, buscas caminos, ¿sí? Y no puede ser que pongas un impedimento para poder dar el ejemplo, ¿no? Entonces, parte muy importante, alimentarse del gran poder, que lo traducimos como el poder, la gracia, el amor. Es un poder sobrenatural, es el poder de Dios que me acompaña, me da esa... por ejemplo, ahorita yo estoy seguro que el gran poder de Dios le está acompañando a Arturo por estar aquí en el programa, porque si fuera por él estuvieras aquí. Si fuera por tus fuerzas, yo creo que no, ¿verdad? A nadie realmente nos gusta realizar ciertas actividades o ministerios que te dicen, ándale, por Dios, no, manches, ¿para qué dices eso, verdad? Entonces ponemos a veces a Dios de por medio, pero es la realidad. Si realmente lo hacemos por nuestros gustos, nuestros méritos, pues no vamos a llegar a nada. Vámonos con este siguiente punto, pues, a ver, Flor, échanos ahí la lectura del siguiente punto, que es lo que nos comparte. Cuando pienso en un modelo en el que ustedes, los jóvenes, se pueden sentir identificados, siempre me viene a la cabeza nuestra Madre María, su valentía, su saber escuchar y su dedicación al servicio. Ella fue valiente y decidida a decir sí al Señor. María, siendo joven, aceptó los planes del Señor para ella, y lejos de preocuparse por su futuro, inmediatamente se apuró a servir a su prima Isabel. El amor y el servicio a nuestro prójimo es la clave para que los planes de Dios se cumplan en nosotros. Antes de comenzar con este punto, primero, vámonos con la persona de María. A ver, Flor, ¿has crecido con esta, ya ahorita lo has comentado y lo has compartido también a lo largo de los diferentes programas? Has crecido en esta formación cristiana, has crecido en esta fe católica y por supuesto que dentro de esta enseñanza está, obviamente, los dos pilares, Cristo y María. Pero mi pregunta sería, en base a este conocimiento que has adquirido poco a poco de María, ¿has logrado tener ese encuentro, ese amor, esa correspondencia del amor que ella tiene como madre para con nosotros? ¿O ha ido creciendo quizás de manera gradual? No lo sé. Pues yo diría que ha tenido sus altas y sus bajas. Ok, sí. Bueno, yo aquí le soy sincero, me identifico porque, incluyéndome como, fíjate bien, mi comunidad como se llama, Misioneros de Jesús y de María. Y le soy sincero, desde la adolescencia, juventud y parte de mis primeras etapas como misionero, fue una cuestión de relacionarme un poquito más con María, porque ¿qué creen? Pues tampoco tenía ese momento afín, no que no creyera, claro, creo en ese momento en el que nuestra madre nos acoge a nosotros, o más bien el Señor deja a nuestra madre en el momento en el que está ahí en la cruz y ahí está el apóstol Juan con nuestra Madre Santísima, le dice, he ahí a tu hijo, he ahí a tu madre. O sea, ya queda de alguna otra manera oficialmente correspondida para con nosotros. Pero eso es en cuanto de ella para con nosotros. Falta de nosotros para con ella, ¿no? Entonces, sí, de repente suele suceder que, ay, pues sí creo en ti, pero pues eso de rezar el rosario, ir a peregrinaciones, no sé, venirte a cantar las mañanitas si tú quieres.
hacerte alguna novena o alguna otra devoción popular o simplemente hablarte, porque pues de alguna otra manera tenemos, muchas de las veces, no estoy diciendo todos, tenemos ese encuentro, ese diálogo más personal con Cristo, en la oración, en la comunión, pero con María así como que, ¿por qué será? A veces yo digo, comparto desde mi experiencia, a veces es así, no es tanto porque no la querramos, sino porque no la conocemos. A ver, aquí es algo muy claro. Yo, Arturo, conozco ciertas cosas, no conozco completamente, ¿sí? Y también no sé él qué tanto me conozca. Por lo tanto, yo de Arturo ahorita puedo expresar un sinfín de cosas, pero a lo mejor ni son ciertas, porque le soy sincero, casi no lo conozco. No tengo todo así como para decir, conozco perfectamente a Arturo. No, y no puedo hablar mucho de él. Lo mismo sucede con Cristo y con María. Si no tengo ese conocimiento, y para tener un conocimiento con ellos, pues hay que acercarnos. Obviamente no puedo hablar entonces mucho de ellos, o no sé cómo relacionarme con ellos. No sé si les ha pasado hoy de repente cuando tienen que relacionarse con una persona, pues no sé, que como que llega a imponer un poquito, por su puesto, por su grado de estudio, por lo que tú quieras, y que de repente te cuesta relacionarte con él o con ella, porque pues no le conoces, no sabes cómo va a expresarse, y a ver si no me toma a mal esta broma que le voy a hacer o este chistecito que le voy a contar, o no sé. A mí en lo personal sí me ha pasado. Yo soy bien imprudente, le soy sincero, porque yo soy muy bromista o muy carrilludo sobre todo. Y de repente sí me pasó con algunos compañeros del seminario. Y yo, ánimo, relájate, ¿no? Y hasta así le pegaba. Y mi compañero, no me llevo así. Y yo, ay, perdóname, dije. No, perdóneme, ¿no? Entonces, sí de repente puede ocasionar ese conflicto. Entonces, pasa lo mismo, ¿no? Híjole, ¿y aquí cómo le hago, ¿Cómo me relaciono si no le conozco? ¿Cómo fue en tu caso, Arturo, ese proceso? ¿O no hubo proceso? Simplemente dices, creo y punto. No sé, a ver, cuéntanos un poquito de eso, tu relación con María, nuestra madre. Sí hubo una iniciación desde muy pequeño. Me acuerdo que me consagraron a María. Ajá. Hubo varias veces que Madre del Día, en mi caso, me llevaba y me consagraba. ¿Cuántos años tenías? Uy, estaba chiquito. Pues era cuando iba iniciando yo aquí, creo que como unos 8. ¿8 años? Por ahí de hecho encontré algunos videos. No es para exponerlo, pero... Ok, 8 años. Al rato en la página. De hecho estás en la página. ¿Y luego? Y de ahí, pues, cuando fui creciendo, hacíamos la consagración al Inmaculado Corazón. Ok. Y ahorita, pues, actualmente... Ya no he hecho las consagraciones ni... Uh-huh. Pero sí... Ya no creo en ella, pero no pasa nada. No, pero ahí, a ver, espérame, es que ahí influye algo también. El aspecto en el que nos van hablando de ella. Porque eso también influye. O sea, está bien, tú no la conoces, no sabes quién es, pero también quién te habla de ella. Normalmente cuando a muchos de nosotros nos hablan vas como que introduciéndote al conocimiento pleno. Y dices, bueno, creo que ya tengo una idea más o menos, ¿no? ¿Tu mamá en este caso te hablaba mucho de ella? ¿O tu papá? Sí me llegaron a hablar. Uh-huh. Más que nada mi papá. Ok. Y pues sí, poco a poco fue como fui conociéndola. Sí. Y ya, pues ahora yo que ya soy más grande, pues ya me voy acercando a ella cada vez. Ok. Por eso les digo, es un primer puente de conexión, porque si no, pues también, y lo hablamos hace unos momentos en el contexto o del núcleo familiar de nuestros hermanitos que no crecen en una formación. O sea, a eso es lo que voy. ¿Cuántos de nosotros ya por saber empezamos en vez de educar a regañar, ¿no? No puedes hacer esto cuando entres al templo. No, ándale, ¿por qué no rezas el rosario? Espérame, conoce su contexto, ¿no? Antes de llegar a este punto. Pero bueno, ahora sí, una introducción, ¿no? Para todo este segundo punto. Nos decía precisamente el poder corresponder a este modelo, ¿sí? A este modelo que es nuestra Madre Santísima, un modelo de la fe. Y yo implicaba aquí hace unos momentos el ejemplo de esta palabrita, el ser modelo. A ver, ¿qué hacen las modelos en las pasarelas para andar ahí mostrando la ropa y todo eso? Pues precisamente mostrarlo a los demás, a la vista de todos, para que lo adquieran, lo compren. Lo mismo sucede en la fe o en la santidad.
María, que es modelo de la fe, nos está modelando, está diciendo, miren, esto es la fe, esto es la santidad, ¿sí? Utilícenlo, vívanlo. Y eso es parte de, ¿has tenido por allí, Flor, alguna experiencia o simplemente has visto algunos testimonios de esta renuncia a lo mejor inclusive del ateísmo y que de repente 100% mariano tal persona? A mí sí me llegó a impactar muchísimo. No sé tú si has tenido esta experiencia vivencial. En lo personal no, pero sí he escuchado varios testimonios de personas y que llego a conocer y que sí tienen un cambio radical. Radical, que no lo puedes creer, como que, pero ¿cómo? Si ni siquiera nada de conocimiento y ahorita el rosario no lo suelta de su mano, ¿no? Sí. La verdad, sinceramente, yo conocí uno de un señor, hace ya como 5 años, un señor que venía porque acompañaba a su esposa. Él como que también ya iba más o menos ahí dejando, ¿no? Ese camino del ateísmo, pero traía a su esposa a una de las misas y él se quedaba fuera en el templo y yo siempre lo veía. Yo no sabía realmente el por qué, pero obviamente, como lo dijimos hace unos momentos, sus expresiones te dicen a veces mucho, ¿no? Dices, ay caramba, ¿por qué no entrará a misa, no? Y una ocasión me tocó salir a despedir a la gente y lo saludé, le digo, qué bueno que vienen para acá, muchas gracias, bienvenido y todo. Y así nos pasamos después, ya él como que me dirigía la palabra en confianza, ¿no? ¿Cómo está? No, pues bien. Y así nada más, una charla normal. Hasta que de repente, en una de las ocasiones, yo no supe nada de ese contexto, después me lo platicó, pero lo veo entrar por primera vez a ese templo, se arrodilla y toda la misa no se pudo contener, llorar. Es un testimonio un poquito que a lo mejor muchos no lo creen porque es un poquito sobrenatural. Pero me dijo, Fray, es que fíjense al tal grado el desconocimiento, es que esa mujer que tienen pintada allí, o sea, la Virgen María, vino hasta mí, dice, y me espanté y ya perdí la visión de todo, me quedó todo en blanco, dice, empecé a llorar simplemente. Entonces, ese tipo de cuestiones por las que vemos el gran acompañamiento de María, que es derribar un corazón de piedra y transformarlo en un corazón de carne. No tanto ella porque ella tenga el poder, sino simplemente por su presencia de madre. ¿Cuántos de nosotros nos quebrantamos cuando está mamá frente a nosotros? Y nos quebrantamos de 2 maneras. Una, cuando viene ya con la chancla. Ahí sí dices, no, pues por eso yo decía que lo que guste y mande. Y entonces ya no nos queda de otra. Y otra simplemente, ándale, ve, hijo. Y, ay, bueno, mamá, ahí vamos, ¿no? El mismo Cristo lo hizo en las bodas de Caná, ¿no? Todavía no es mi momento. No tienen vino. Ay, mamá, y ahí va, ¿no? Entonces, creo que es parte de este gran momento de intercesión y de actuación, porque María actúa también. Me llama la atención, yo les recomiendo mucho una saga de videos de Monseñor Munilla, que habla de Mariología. Es una materia especialmente para María, donde nos menciona, ella tiene 2 aspectos, causa eficiente y causa ejemplar. Causa ejemplar, ya lo vimos ahorita, es el modelo de la fe que nos invita a ser santos, que nos invita al Hijo. Y causa eficiente, que dirigió a la primera comunidad cristiana y ahora actualmente, ¿qué significa eficiente? Que sigue actuando, nos sigue llevando a Cristo. ¿Sí? Ella dirigió a la primera comunidad cristiana a Cristo y actualmente nos sigue dirigiendo a Cristo. O sea, ella sigue actuando. Así es su causa eficiente. Pues es importante. Vamos con estos últimos 2 puntos. El tiempo se nos va bien rápido porque estos chicos hablan mucho. A ver, Arturo, léenos rápidamente el tercer punto. Importante. Dejaos iluminar por los consejos y el testimonio de vuestros mayores, porque donde los jóvenes hablan con los viejos hay futuro. Si no existe este diálogo entre viejos y jóvenes, el futuro no está claro. A veces nos aburre escuchar a los mayores o creemos que su pensamiento es anticuado, pero la experiencia de la vida y los consejos que tienen para darnos nos servirán para tener éxito, para continuar por un camino o para dejarlo. Mi punto aquí en resumen,
ellos cuentan con sabiduría. Nuestros abuelitos cuentan con sabiduría. E inclusive a los que no son nuestros abuelitos, personas de tercera edad, cuentan con sabiduría. Tú, Flor, ¿qué pudieras aquí aportar brevemente? Sí, imítame. Bueno, en lo personal, bueno, mi papá, más mi papá, él siempre tiene un mensaje que dar. Siempre. Él le gusta leer, le gusta escuchar siempre sobre la palabra de Dios. Entonces, siempre va a tener algo que decir. Ya. Entonces, cuando estábamos chicos, él a veces, pues nos hablaba en la hora de la cena. Nos hablaba casi como 1 hora. Y cuando se terminaba la cena, todos terminaba la oración, todos corrían, todos se iban a sus cuartos y yo decía... Ahí viene el mensaje. No, ya que había terminado el mensaje, ya que había terminado. No, ya que había terminado todos se iban y yo decía, pero ¿por qué se van tan rápidos? Pero yo tenía como unos 8 años, no sé. Y ya cuando fui creciendo, pues me convertí en ellos y cuando terminaba la oración, vámonos todos, corríamos. Sí. Pero era porque ya tenía un poquito más de responsabilidades, ya tenía cosas que hacer y ya entendía a mis hermanos que a veces pues sí terminaba de hablar y parecía que le oíamos. Pero era porque pues teníamos descanso, otras cosas que hacer. Sí, entonces ahorita igual pues yo sí trato de aprovechar todos esos mensajes que nos da. Que pues sí a veces son un poco largos y hay que tener la disponibilidad para escucharlo, pero sí trato de aprovechar sobre todo, porque pues no vamos a tener a nuestros papás o nuestros abuelos o las personas mayores, pues no los vamos a tener siempre. No siempre vas a ser joven. Pues. Ajá, entonces pues sí, creo que como jóvenes sí nos podemos dar ese pequeño espacio para poder escucharlos y pues sí, para poder aprender y ya en un futuro cuando no estén, pues vamos a recordar todos esos mensajes o esas enseñanzas que nos dejaron, ¿no? Exacto, muy buen punto. Acá, Arturo, ¿qué crees que puedas aprovechar en el buen sentido de la palabra, de nuestros hermanos de la tercera edad? Pues sí, como decíamos, la experiencia, porque ellos ya pasaron por todo lo que nosotros vamos a pasar. Claro. Ellos ya nos pueden aconsejar y podemos... para no cometer esos errores o saber actuar en esas situaciones. Exacto. Y aquí cabe resaltar un punto bien interesante, que a lo mejor no vas a repetir justamente la misma vida que ellos, pero es que, a ver, estamos hablando del mismo tipo de ser, es un ser humano, la misma etapa, por lo tanto creo que por ahí se van a familiarizar, ¿no? Ciertos aspectos, claro que sí, algunos acontecimientos que ellos pasaron, forzosamente nos tiene que, ¿no? Pasar también a nosotros. Muy bien. Último punto, dice, no esperéis a mañana para colaborar en la transformación del mundo con vuestra energía, vuestra audacia y vuestra creatividad, que aquí yo le resumiría nuestra disponibilidad, ¿no? A encauzar este mensaje de Dios, esta misión de Dios que nos deja, en nuestras, vamos a llamarle nuestro vehículo, ¿no? Hagan de cuenta que esta palabra de Dios necesita un transporte y pues esos medios de transporte pues podríamos ser nosotros para llevar a cabo esta misión. Dice al final, aunque se nos haga difícil creer que tenemos energía o creatividad, la realidad es que sí. Si tenemos la capacidad, depende de nosotros administrar nuestro tiempo, dónde enfocar esa energía. Cuidado allí con mal enfocar esta energía, no encauzar nuestra energía con el bien y más que con el bien para Dios, ¿no? Que es el sumo bien, es lo más importante que pueda haber en toda nuestra vida. Así es que, último para finalizar este tema con estos criterios de pensamiento del Papa Francisco. A los jóvenes, Flor, rápidamente, ¿qué les puedes decir a todos los jóvenes que nos estén escuchando, lleguen a escuchar esta grabación de este programa, de este episodio? Pues de que sí podemos, muchas veces o algunas personas nos podrán decir que pues a veces somos incapaces, que no servimos para nada o cosas así, pero pues somos criatura de Dios, somos hijos de Dios y sí tenemos la capacidad para poder hacerlo. Entonces pues nada más está de nosotros decir sí como María y continuar. Muy bien, Arturo. Bueno, pues sí, hacer caso a esas frases que nos dijo el Papa es muy importante, llevárnoslas y meditándolas porque sí podemos, como dice Flor, y tenemos a alguien que cree en nosotros.
Ese es un punto también, porque hoy muchos de los jóvenes no avanzan, pues nadie cree en ellos, imagínate, el único que cree es Cristo, pero ni lo conocen, pues hay que también de alguna otra manera no ser obstáculo o impedimento para que conozcan de alguien que sí confía, cree y ama a ellos. Muy bien, con esto terminamos. Muchísimas gracias a todos ustedes, gracias aquí a estos jovenazos que nos acompañaron en esta temática de este programa. Muchísimas gracias, me despido, nos despedimos más bien. Gracias, maestra, gracias por este apoyo también. Nos despedimos con este mensaje que todos los misioneros y misioneras de Jesús y de María siempre llevamos a lo largo de la programación, recordándoles que Dios es amor y te ama.